un gusto, una alegría de estar en la casa del Señor nuevamente y para alabar y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Esta mañana yo quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para que ustedes sean edificados, nosotros todos nos edifiquemos, y también como estamos saliendo al aire, entonces las personas que en algún momento puedan escuchar y mirar este mensaje, que sea la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo tocando sus corazones. Creyendo que va a ser así, vamos a dar inicio. El título del mensaje es Dad gracia. Así de simple, Dad gracia. Y entonces vamos a empezar leyendo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17 y el versículo 11 al 19. Váyase a la Biblia. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra del Señor. El Evangelio de San Lucas, capítulo 17, el versículo 11 al 19. Ya hemos alabado, adorado el nombre del Señor y ahora nos toca escuchar el mensaje. La palabra del Señor dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Palabra de Dios. Mire, Jesús estaba de camino. Jesús estaba pasando, dice, por un lugar, y es ahí donde estos hombres, 10 hombres y 10 hombres leprosos, enfermos, desahuciados por la ciencia, no aceptados dentro de su pueblo, de su comunidad, de sus parientes, porque esa enfermedad que ellos tenían los hacía inmundos. ¿Se da cuenta? Y entonces fue una oportunidad cuando miran que Jesús estaba de camino. Y ellos, alzando la voz, hicieron que Jesús pudiera pararse y hablar con ellos. Pero si ustedes se dan cuenta, Jesús en ningún momento se acerca ni les dice vengan, ni les da una receta, nada. Simplemente les dice: vayan al sacerdote y preséntense. Y ellos obedientes se fueron. Quizás ellos iban dudando, quizás ellos iban preguntándose: pero ¿qué le vamos a decir allá? O quizás el sacerdote nos irá a tocar o nos irá a dar una palabra de sanidad. Pero ellos obedecieron y se fueron. Porque eso es lo que busca el Señor Jesús de cada uno de nosotros. Obediencia. Aunque nosotros no entendamos, muchas veces nosotros no comprendemos por qué nos pasa algo en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que caminar ahí de apenas, con dificultades, con problemas? O también podemos tener una vida de holgura,
de bienestar. Y entonces ahí donde estos hombres se lanzan, dice la palabra del Señor, y se van. Pero ellos iban quizás charlando o quizás callados, pero cuando se dan cuenta que ya no estaban con aquella enfermedad. Y seguro que se miran y dicen, mira, ya no tienes nada en el rostro. Ellos se deslían seguro la mano y todo estaba bien. Y es ahí donde ellos se alegran. Seguro que hay un gran gozo. Pero lo anecdótico de esto es que solamente uno vuelve a dar las gracias. Solo uno. Y es por eso que el Señor, este hombre cuando va, regresa, ¿y qué es lo que hace? Se postra en tierra, dice, a sus pies, y empieza a darle gracia. Y este era samaritano, ni siquiera era hebreo, ni siquiera era judío. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Jesús, aunque no necesita que nosotros demos gracia por lo que Él hace por nosotros, yo creo que Él espera nuestro agradecimiento de cada uno de nosotros. Amén. Pero hay veces nosotros solamente estamos dispuestos a pedir, y cuando lo recibimos, agarramos y retiramos a otro lado. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos llegado a los pies de Jesús? Hemos creído en esa palabra. De repente una palabra de sanidad. Enfermo, llegamos a las iglesias, a las congregaciones, a buscar oración. Y cuando nos sentimos sanos, no volvemos más. Y la idea no es volver a darle gracia al pastor o al evangelista o al maestro, sino ser agradecido con Dios. Jesús estaba esperando que regresaran pues alegres, contentos. Pero ¿por qué no regresa la gente a dar gracia? ¿Por qué nosotros los humanos somos ingratos en ese sentido? Porque lo que nosotros tememos es que Él nos ponga carga, es que Él nos mande a hacer algo que no queremos. No queremos ser responsables. Y es por eso que al final hay veces no vamos, o a lo mejor nos falta quien nos motive, quien nos aliente a dar ese paso de fe. Porque nosotros estamos viendo cuando Jesús sana a los 10 leprosos, y de ellos solamente regresó uno para mostrar su agradecimiento. Él preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Jesús tenía la expectativa de que volvieran los 10, pues. Pero faltó que alguien de los 10 diga, vamos. Quizás este volvió porque él era extranjero, dice. Él no era de la misma parte, de la misma raza de los 9. Nadie tomó la decisión. Y él, como se sintió extranjero, excluido, relegado, dijo, calladito se regresó. Y entonces necesitamos que alguien nos provoque el deseo de servirle a Dios. Necesitamos. ¿Para qué usted viene a la iglesia? ¿Por qué usted
busca dónde congregarse. Y eso es algo porque Dios ordenó, Jesús en la tierra ordenó a sus discípulos y a la gente que estaba escuchando el mensaje, la gente que fue a despedirlo cuando Él ascendió a los cielos. Él les dice, es necesario que ustedes se congreguen, es necesario que ustedes estén unánimes, porque era una forma de que su moral, su amor hacia Él no caiga, no claudique. Y eso el Señor pues esperaba de cada uno. Se necesita eso. Por eso usted viene a la congregación. Por eso usted asiste a una iglesia donde es parte. Para que el pastor, el maestro que esté al frente lo anime, lo motive a dar gracias a Dios. Y esta mañana vamos a ver que es necesario dar gracias a Dios. Váyase al libro de Josué, vamos a leer Josué capítulo 24, el 15 y 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mira lo que dice Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Es hora de que nosotros, Iglesia de Jesucristo, tomemos una decisión. ¿Vamos a servir a Dios o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese fue Josué. Este fue el hombre, el líder, que cuando llegaron, una vez les dije, habían pasado 13 o 15 días desde que lograron salir de Egipto, llegaron al Jordán y fueron a reconocer la tierra que Jehová les había dado. Josué y Caleb fueron los únicos que dijeron, vamos, conquistemos. Pero los otros 10 tuvieron miedo, no quisieron ir. Ahora le tocaba a este hombre. Ya habían pasado 40 años en el desierto, ya habían logrado cruzar el río. Por eso es que dice y les hace recuerdo cuando sus padres servían a los dioses egipcios, de los paganos. O ahora le dice que ya estamos acá en la tierra que fluye leche y miel. Van a seguir ustedes, dice, sirviendo a los dioses de los cuales, de los hombres que habitaban este lugar. Y Él los motiva. Él les da una palabra. ¿Y cuál es la palabra? Le dice, yo y mi casa serviremos. No sé ustedes, pero yo he tomado una decisión. ¿Por qué lo dice eso? Porque Él ya estaba para partir. Él ya había cumplido la orden que Dios le dio de ir y tomar posesión de esa tierra, de repartírsela a todos sus hermanos. Él ya estaba por morir. Y Él les hace ese llamado a ellos. Y mire que el pueblo entonces respondió y dijo, nunca, escuche eso, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses.
Yo creo que esa es una de las respuestas de cada ser humano que un día aceptó a Jesús en su corazón. Yo creo que esa es la respuesta de cada uno de nosotros. Si nosotros nos sentimos agradecidos de que por esa fe que nosotros un día creímos en Jesús, tenemos que empezar a servirlo a Él. Ya no seguir sirviendo a los dioses que servíamos cuando estábamos sin perdón ni salvación, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Pero hay veces como cristianos nos hemos vuelto conformistas, nos amoldamos a este mundo, y la palabra del Señor dice: estad en este mundo, pero ya no son de este mundo. Ustedes, cuando aceptaron a Jesús, tomaron la decisión de pertenecer a otro reino. Ya no más de este mundo, sino del reino celestial. Nuestra ciudadanía, dice el Señor, está en los cielos. Por eso es que no debemos de servir a los dioses de este mundo, porque no es nuestro mundo. No somos parte de acá. No somos parte de la tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino celestial. Y para eso estamos. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios. Porque Él nos ha rescatado del infierno, del lago de fuego. Hay mucha gente que quizás se va a escandalizar cuando escuche eso, porque ahora ya no se puede decir esa cosa. No, hay que ser un poco más delicado, dice. No, es necesario que la iglesia de Jesucristo entienda que no tenemos tiempo para jugar ya a ser cristianito o cristianeito, decía un pastor. O somos cristianos o no somos. O somos seguidores de Jesús o lo seguimos a Satanás. Pero tomen una decisión, queridos hermanos. De repente, usted que está mirando, escuchando, no ha aceptado a Jesús. Esta es una oportunidad para que usted abra su corazón y lo reciba a Él como su único y suficiente Salvador. Mire, hacía falta que alguien les provocara en ellos ese deseo de servir. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es lo que te puede provocar servir a Jesús? Y vamos a seguir en Josué. Solo que nos vamos a ir al 17 y 18. Mire lo que provocaba. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Eso es lo que estaban diciendo cuando ellos dicen: nunca acontezca eso en nosotros. Entonces ahí esa palabra le hizo abrir, le hizo recordar de dónde fueron sacados. Dice: de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos.
porque ellos habían visto esa mano poderosa de Dios en Egipto con 10 plagas. Cuando vinieron y puso cerco Dios, oscuridad, dice, a los egipcios y luz para ellos. Cuando le abrió el mar rojo para que ellos pasaran. Es una forma de mirar al pasado, de dónde Dios nos sacó. ¿Quién éramos nosotros antes de conocer a Jesús? No una forma de enorgullecernos de lo que éramos, sino simplemente para darle gracias a Dios. Porque si no tuviéramos igual en el fango, en la mugre, en la miseria. Pero gracias a Jesús nosotros hoy podemos decir que somos libres. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por donde los cuales hemos pasado. Una forma de que nosotros, ese pueblo le levantó el ánimo. Josué le levantó el ánimo. Aquel pueblo que ya estaba queriendo desbandarse, aquel pueblo que ya no quería seguir, porque se estaban acabando las personas que vieron aquellos milagros. Porque hay veces lo que el ser humano quiere ver es milagros, prodigios, y cuando no mira nada dice, no creo que esté Dios ahí. Y entonces él sabía que se le estaba acabando el tiempo. Y él quería dejarle un legado a esa gente que no se aparte de Dios. Por eso es que le habla de esa forma. Es muy bueno que nosotros podamos recordar de dónde Dios nos sacó, hacer memoria para provocar querer servirle en agradecimiento por lo que Él ya hizo en nuestra vida. Es necesario, queridos hermanos, que nosotros empecemos a servirle a Dios, porque eso es lo que vale, eso es lo que va a ser evaluado un día para nosotros los cristianos. Bueno es enumerar dónde estábamos antes de conocer a Jesús de Nazaret, y eso está en la palabra del Señor. Váyase al libro de Efesios, vamos a leer para que usted vea que está en la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si eres desobediente, si no haces la voluntad de Dios, mira dónde estás caminando, quién es tu guía, quién es tu líder, entre los cuales también todos nosotros vivimos, dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando dice que éramos hijos de ira, quiere decir que estábamos condenados a la muerte eterna. Pero gracias a Jesús de Nazaret, que nosotros hemos podido escapar de aquella condenación tan grande. A su nombre. Gloria. Por eso debemos alegrarnos, por eso debemos estar contentos siempre, por eso debemos estar dispuestos a servir a Dios. Por eso debemos ir a los pies de Jesús, como aquel leproso número 10 que fue.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Somos salvos solamente por gracia, porque nosotros no hicimos nada, ni hacemos nada. Porque cuando nosotros servimos a Dios en algo, solamente estamos cumpliendo de apenas lo que Dios dice. No somos capaces de dar un poco más. No somos capaces de avanzar por nuestra propia fuerza, por nuestro propio esfuerzo. Solamente damos lo necesario. Pero por eso Dios dice que nos libró de una muerte eterna. Somos agradecidos, por eso es que hizo Jesús, por lo que hizo Jesús. Si dice sí, mire, ¿estás sirviendo por esa salvación inmerecida? Si tú dices que eres agradecido, viene la otra pregunta: ¿estás sirviendo a Dios por esa salvación inmerecida? ¿O sos uno de aquellos 9 leprosos que no volvieron a agradecer? Usted dirá, es muy dura esta palabra, pero Jesucristo la dijo. ¿Dónde están los 9? ¿Acaso no fueron 10 los sanos? Y solamente tú vienes y todavía ni siquiera eres de nuestra nación, eres extranjero, le dice. Y mire lo que dice en el 17:19 de Lucas. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si aquí viene algo interesante que nosotros debemos entender: ¿por qué no volvemos a Jesús? ¿Por qué no volvemos a dar gracia? ¿Por qué no volvemos a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque nos da miedo que Dios nos dé una responsabilidad. Por eso nos hacemos los vivos. Y eso pasa en cada uno de nosotros. A mí me pasaba al principio, cuando recién acepté a Jesús. Yo me acuerdo que íbamos a la iglesia, y ese tiempo allá en la iglesia donde nosotros aceptamos a Jesús con mi esposa, había culto de domingo a domingo, 7 días de la semana. Y aunque usted no lo crea, nosotros íbamos 7 días a la semana, a su nombre. 7 días a la semana. Pero no quería responsabilidades. Muchas veces yo me salí cuando el pastor empezaba a orar, la oración final. Hasta que un día comprendí que estaba perdiendo bendición. A su nombre. Uno pierde bendiciones cuando no quiere servir. Uno pierde bendiciones cuando no quiere asumir retos, responsabilidades. Pero el enemigo es el que te frena. Los dioses a los cuales tú servías antes, ese es el que te jala. Ese es el que te dice: no puede, ya está bien que va un domingo, pues, pero ¿por qué todos los días? ¿O por qué cada domingo? Y mire que Jesús no pide nada cuando Él hace un milagro en tu vida. Porque mire lo que le dijo Jesús a aquel extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado.
porque Él no pide nada. Solo quiere que seas agradecido y le alabes su nombre, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Josué ya estaba viejo, pronto a partir, y por eso fue que los reunió a todos. Y por eso fue que les hizo decir que tomen una decisión. Por eso, y en el 24, 23 que fue, le dijo: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad tu corazón a Jehová, Dios de Israel. Es necesario que nosotros, si queremos servirle, si nosotros decimos querer seguir las pisadas del Maestro, es necesario que empecemos a despojarnos de las cosas que nos frenan, que no nos hacen ser buenos cristianos, que no nos hacen, como se dice, cargar nuestra cruz. Eso fue lo que hizo Josué con el pueblo. La respuesta de Israel fue positiva. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Eso fue lo que dijo el pueblo. Cuando hay un verdadero agradecimiento, vamos a buscar quitar lo que nos está estorbando para servirle a Dios tal como Él quiere. Pero muchas veces decimos mañana, en la otra semana, el otro mes o al año. ¿Se da cuenta? Pero aquella mañana Josué dijo: ahora decidan. Es ahora. Por eso, Iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión hoy, no mañana. ¿Queremos servirle a Dios o queremos seguir nuestra vida pasada? ¿O queremos estar adorando a los mismos dioses que adorábamos cuando éramos del mundo, cuando no habíamos sido lavados con la sangre de Jesús? Porque si es así, mira que te cuento una historia de una señorita, dice que muy inteligente, muy activa. Ella asistía a una congregación y entre entradas y salidas un día Dios toca su corazón, toca su vida y le dice: yo tengo para ti una misión. Y ella escucha lo que Dios quería para ella, pero ella dice: de acuerdo, estoy de acuerdo con eso, pero soy joven todavía. Además estoy estudiando. Déjame sacar mi bachiller, luego te serviré. Y cuando yo digo esto, no estoy diciendo que ser bachiller es malo, es muy bien. Pero el Señor quiere, como siempre Él dice, que nosotros le demos a Él primero, el primer lugar. Y resulta que esta muchacha saca su bachiller y logra entrar a la universidad, y cuando está en la universidad venía siempre eso en su mente: servir a Dios. Pero ella vuelve a hablar con Dios y le dice: mira, deja que sea profesional y luego te sirvo. ¿De acuerdo? Lo que no tenía en cuenta era que en ese trayecto
de su juventud se enamoraría, se casaría, tendría hijos, saca su profesión, se casa y entonces dice de nuevo a Dios de que cría a estos muchachos. Es decir, yo no sé si alguien se está poniendo en ese lugar de esta dama. ¿Cuántas veces nosotros vamos posponiendo servirle a Dios por un trabajo? Es que yo trabajo. Tampoco es malo no trabajar, es bien. El trabajo dignifica al hombre, dice la palabra. Además también dice, el que no trabaje, que no coma. Así que es bueno trabajar. Pero el Señor te está poniendo hoy en un dilema, en un aprieto. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a obedecer? Y resulta que la mujer creció, envejeció, y cuando llegó el momento de decir, ahora sí, ya no tengo responsabilidad, ahora sí voy a servirte, le dice a Dios. Y como Dios es grande en misericordia, Él le dice, adelante, amén, gloria a Dios, siga. Pero resulta que ya cuando ella quiso leer la Biblia, ya se dio cuenta que no había que buscar lente. Consigue lente, y cuando quiere leer se da cuenta que ya está cansada y se duerme. ¿A cuánto les pasa cuando quieren leer la palabra del Señor? Les da sueño, porque están cansados, porque trabajaron todo el día duro y ya no tienen fuerza para ir a la palabra. Y así, entre una y otra cosa, nunca pudo servirle a Dios. Nunca se enteró que Dios dice que Él no comparte, que Él es siempre el primero, tiene que ser el primero en tu vida. Nosotros somos libres. Dios nos va a ayudar a ser próspero. Dios nos va a ayudar a que seamos inteligentes, logremos ganar, qué sé yo, hasta premios Nobel. Dios nos va a dar la habilidad de ser atletas, deportistas. Pero Él dice, dame a mí primero. Yo soy primero. Y si usted no lo cree, mire lo que pasó con el profeta Elías. Y dice la Biblia, ¿acaso no habían viudas en Israel? ¿Acaso no había mujeres necesitadas que Elías con su presencia pudo alimentarlo durante todo el tiempo de la sequía que hubo en ese país? Pero Dios le dice, no aquí, ve a otra tierra, ve a una mujer extranjera. Y él va y hace la pregunta, ¿qué estás haciendo, mujer? Y ella dice, mira que estoy recogiendo un poco de leña, porque tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. ¿Para qué? Vamos a comer, dice. Y le dice, yo tengo un hijo, comeremos, y como ya no hay más nada, moriremos, pues esperaremos la muerte. ¿Y qué fue lo que le dijo Elías? Elías le dijo, haz lo que has dicho, pero primero dame a mí. Yo cuando me pongo a leer esto de hoy, me doy cuenta y digo, por eso hay muchas personas que no quieren, dicen, no, yo no quiero, estoy bien así como estoy yo, pero ir a una iglesia, lo primero que van a hacer, me van a pedir, dicen. Y yo le digo que en la iglesia no se pide. En la iglesia se enseña a que tú seas bendecido a su nombre.
Porque dice el Señor, lo que de gracia recibiste, dalo de gracia. Como yo no voy a enseñar a los hermanos que se apersonan a esta congregación a que sean bendecidos. Porque a mí alguien una vez, mi pastor, me enseñó a darle a Dios para que yo pueda ser bendecido. Porque Dios no necesita nada. Necesitamos nosotros. Necesitamos techo. Necesitamos ropa, zapatos, comida y trabajo y todo. Seguridad, protección. Pero el Señor te dice, dame a mí primero. Y esta mujer dijo, yo creo que esta mujer a lo mejor ni siquiera tuvo eso, a lo mejor no tuvo fe, o a lo mejor sí, pero dijo, ¿qué gano yo en no darle a este hombre? Además, este hombre es un profeta. Ella quizás nunca creyó que ese poco de harina y ese aceite no se les iba a acabar. Pero tomó la decisión de darle primero a Él, primero a Dios. Por eso cuando yo le cuento la historia de esta mujer, de esta dama, no es diciéndole, no tienes que estudiar. No tienes que disfrutar tu juventud. No tienes que casarte. No tienes que tener hijos. No. Es lo único que quiero animarte, motivarte, es a que le des primero a Dios el primer lugar. Como Josué hizo. Josué sabía que se le acababa el tiempo. Y era menester ver que el pueblo se estaba enfriando, se estaba desbandando. ¿Por qué? Porque había terminado el tiempo de andar en el desierto. Ya no dependían todos los días de que le cayera maná en la mañana. Ya no estaban muy dependientes de Dios, de que en la tarde vengan las codornices y le den y ellos puedan comer carne. Ya no estaban preocupados porque ya tenían casa, ya habían cruzado el río, ya habían cruzado, ya habían derribado Jericó, ya habían derrotado a los amorreos, a los jebuseos, a los heteos. Y entonces, esto mismo pasa con el cristiano cuando empieza a tener paz, solvencia. Ya no se preocupa porque tiene techo. Ya no se preocupa porque tiene ropa. Ya no se preocupa porque tiene trabajo. Entonces empieza a olvidarse de Dios. Entonces es momento de tomar decisiones. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a obedecer? ¿O vamos a volvernos a cuando éramos del mundo? Cuando nosotros todavía vivíamos sin Dios y sin ley. Este es el momento. Porque el tiempo se acaba. Porque ya no hay tiempo. Así como Josué ya estaba por partir. Dice que después de esto, él muere. Y no se olvide, iglesia de Jesucristo, que todas las profecías se han cumplido. Todas. Lo único que falta es el rapto de la iglesia. Lo único que falta es que ustedes y yo, si hemos perseverado, como dice la palabra, si no te apartaste de los principios, de los fundamentos cristianos, nos vamos a ir
cuando escuchemos el sonido de las trompetas. Entonces ya no hay mucho tiempo. Josué le lanza esta advertencia, los motiva a aferrarse de la palabra. Porque ya no iba a haber tiempo de que Él les vuelva a estar hablando. Iglesia de Jesucristo, nosotros estamos a un paso de conocer a Jesús. Miren, qué privilegio tan grande. ¿Cuántos hombres de Dios no desearon esto que nosotros estamos por vivir en estos últimos tiempos? Y nosotros lo vamos a desperdiciar solamente ¿por qué? Por nuestra flojera, por nuestra falta de decisión, por nuestra falta de aptitudes, porque nos adormecimos por las cosas del mundo, porque ya no nos preocupamos por el dinero o por los alimentos. No estamos ya preocupados por esas cosas. Y no se dan cuenta que eso es lo que hace el enemigo con cada uno de los seres humanos. Por eso es que te aleja, por eso es que te pone tantas ofertas delante de ti. Por eso es que el mundo no para. Actos por aquí, fiesta por acá, creaciones por acá y tantas cosas. Y a veces nosotros dejamos de congregarnos, dejamos de ir al lugar donde nos pueden motivar, donde nos pueden alentar, donde recibimos alimento espiritual. ¿Para qué? Por lo menos para que nos dure una semana, si no volvemos más. Pero a veces ni el día domingo nosotros nos acercamos a una casa de oración. Es hora que nosotros nos pongamos, como diría alguien, la mano al pecho y tomemos una decisión. Ponte de pie, amada iglesia. Porque esta mañana Dios creo que nos habló a todos. Y Él te dice esta mañana, ¿a quién quieres seguir? ¿Vas a seguir haciendo lo que hacías antes de conocerme? Dice Jesús. ¿O vas a seguir haciendo lo que haces, dejándome a mí en segundo lugar? Dice el Señor. Tú tomas la decisión esta mañana. Padre amado, tu iglesia te ha cantado, te ha alabado. Tu iglesia ha estado orando. Tu iglesia ha escuchado un mensaje de salvación, de fortaleza, de levantarse y emprender el camino que quizás lo dejamos a media. Esta mañana yo oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que seas tú, Señor, tocando su corazón. Que seas tú, Señor Jesús, el que lo motives, así como lo hizo Josué al pueblo. Que seas tú, Señor Jesús, así como le hablaste a aquel extranjero limpio de lepra, que volvió a dar gracia y diciendo, bueno, ni modo, si me manda a hacer una tarea, si me manda a hacer algo, lo voy a hacer porque limpio soy. Entonces este es el lugar, este es el momento que tú has escogido para que tu iglesia pueda emprender de nuevo el camino.
Quizás todos nos estancamos. Quizás todos estuvimos relajados mirando la farándula del mundo, mirando los acontecimientos, las noticias,